Tras décadas de resistencia, los cristianos cátaros ya han sido vencidos en todo el sur de Francia, y el castillo de Montségur es uno de los últimos en caer. Las tropas del rey de Francia dejan la suerte de los vencidos en manos de la Santa Inquisición. Los sobrevivientes son arrastrados por los católicos por la empinada montaña, y el fuego es el destino final de los últimos 200 cátaros. En unos minutos no queda más que carne calcinada y olor nauseabundo. Así morían los últimos cristianos cátaros en el castillo de Montségur hace casi 800 años, muriendo con ellos una religión que llegó a desafiar al propio Vaticano. Esta es la trágica historia de la herejía cátara, una sociedad cristiana alternativa que surgió en el sur de Francia y que fue exterminada de forma brutal por orden del Papa y de los reyes de Francia, en una cruzada que duró más de 40 años. Comenzando por el principio, los cristianos cátaros surgen en el año 1100 en la región de Occitania, también conocida como el Languedoc francés. Esta es una región del sur de Francia y parte de España, con algunas ciudades relevantes como Carcassona, Toulouse o Marsella. Esta zona ya había sido una tierra rica desde que los romanos la usaban como ruta de tránsito, desde España hacia Roma. Para el año 1100, de la misma forma, era una escala necesaria para los que se dirigían a las cruzadas en Medio Oriente. ¿Pero qué era una cruzada? Ustedes estarán preguntando. Bueno, las cruzadas eran llamados papales para recuperar Tierra Santa en Medio Oriente, para lo cual se organizaban ejércitos y se les bendecía en su lucha. Es decir, el Papa de turno enviaba ejércitos a luchar contra los musulmanes en la zona de Jerusalén y alrededores. Musulmanes y católicos, así, se daban madrazos cada 2 por 3 por un pedazo de tierra que creían que era sagrado. Y eso que todavía no habían descubierto el petróleo que hoy existe en la región. Al lanzar una nueva cruzada, el Papa absolvía de sus pecados y prometía el cielo a todos los que se unieran, generando que se unan, obviamente, toda clase de bandidos, desde asesinos hasta ladrones. También solían unirse caballeros y nobles para hacerse con tierras y poder, todo por la gloria del Señor. Para la época cátara que nos interesa, ya estaba en marcha la Cuarta Cruzada, que terminaría descarrilando y saqueando la ciudad de Constantinopla entera. Y acá vale la pena ver cómo sucede esto, para entender la dinámica de las cruzadas, ya que los cátaros serían exterminados en una cruzada sola dedicada para ellos. Y es que, atención, porque la trama es que los cruzados que iban camino a Jerusalén habían ayudado al príncipe bizantino, Alejo IV, a obtener el trono de Constantinopla, a cambio de una gran suma de dinero. Pero el vivaracho de Alejo nunca les pagó, por lo que los cruzados decidieron hacer una parada técnica para reclamar lo que era suyo y darle un correctivo al buen Alejo. Pero el correctivo, como todo en estas épocas locas, se salió de las manos y los muchachos del Papa tomaron así y saquearon toda la ciudad, como si fuera musulmana. Violaron mujeres, se robaron tesoros y reliquias religiosas, y hasta destruyeron la iglesia de Santa Sofía. La turba cruzada, compuesta por bandidos, llegó hasta meter caballos dentro de la catedral para llevarse sus tesoros más cómodamente. Si era cristiana la catedral, muy poco les importaba. Para rematar la cuestión, derrocaron al vivo de Alejo e impusieron su propio reinado, conocido como Imperio Latino, que duraría 60 cortos pero gloriosos años. Una vez terminada la Cuarta Cruzada, vendría la cruzada siguiente, que sería la nuestra, contra los pobres cátaros que estaban en el sur de Francia. Esta zona conocida como Languedoc tenía su propio idioma, que rivalizaba con el francés, y sus ciudades como Tolosa o Carcassona eran más prósperas incluso que París. Allí el comercio florecía y los burgueses opacaban a la nobleza local. En esta zona particular, y alrededor del año 1100, como se dijo, comienza a surgir una doctrina cristiana distinta. Comienza a surgir el catarismo.
¿En qué consiste la doctrina de los cátaros? ¿O por qué eran tan famosos? Bueno, en primer lugar, si bien seguían por el Nuevo Testamento, al igual que el cristianismo clásico, la principal diferencia con el catolicismo romano es que para los cátaros la divinidad se divide en el mundo espiritual y el mundo material, en bueno y malo. El mundo material y físico está gobernado, según ellos, por Satanás, a quien los cátaros asocian con el dios Yahvé del Antiguo Testamento. Este es para ellos un ente maligno que encierra las almas puras en cuerpos de materia física en un mundo devastador. El alma se pierde así, según los cátaros, en los sentidos y debe recordar su esencia y seguir el ejemplo de Jesús para volver a su fuente. Yahvé, bajo esta óptica, es el creador del mundo material, de todo lo palpable, imperfecto e impuro. Y por eso rechazan el Antiguo Testamento como un engaño atroz del maligno. Por otro lado, el mundo espiritual es gobernado por el Dios real, el Dios que ha creado las almas, que son la verdadera vida, y que es a donde los humanos deben intentar regresar. Ven en Jesús de Nazaret no al Hijo de Dios directo, sino a un ejemplo de vida a seguir, para poder reencontrarse con la fuente divina una vez les llegue la hora. De la mano de esto, creen en la transmigración del alma, es decir, una vez muerto el cuerpo, el alma del justo viaja, como en el hinduismo, a formas más elevadas de existencia. Pero para que esto suceda, obviamente, se debe tener una vida justa, austera y basada en la contemplación y el amor al prójimo. Al contrario, si esto no se cumple y la vida se desperdicia haciendo el mal y perdiendo el tiempo con los bienes y lujos materiales, el alma debe volver a nacer en otro cuerpo. Y en los peores casos retrocede a formas de vida más rústicas, como un perro, un conejo o en los peores casos una rata o una cucaracha. De esta forma, es debido a este fuerte rechazo a lo material que los cátaros aborrecen la mayoría de los rituales católicos, como el bautismo, la cruz o el pan de la Eucaristía. Las imágenes de santos son vistas como paganismo, como trampas del maligno, y debido a esto únicamente rezan el Padre Nuestro e incluso niegan el dogma de la Santa Trinidad. Ni hablemos de la Iglesia Católica. Para los cátaros, la Iglesia Católica Romana es una falsa iglesia creada por el Dios material y no la iniciada por Jesús. Los papas, obispos y cardenales, así como los santos, son servidores de la falsa iglesia. La Iglesia de Roma es llamada por los cátaros como la Iglesia de los Lobos. Y sí, teniendo todo esto en cuenta, los muchachos del sur de Francia se estaban buscando un pleito de la Gran Siete. Más si tenemos en cuenta que en algunos casos ni siquiera pagaban el diezmo a Roma, ni siquiera pagaban los impuestos. Viendo con la Cuarta Cruzada el nivel de violencia que manejaba el papado, era una cuestión de tiempo para que les organizaran una cruzada para ellos solos y tema terminado. En contraste con esto, los cátaros eran muy pacíficos para su época, siendo pecado matar, la propia guerra y la pena de muerte. Incluso ni siquiera comían carne, en los casos de los monjes. Tampoco acumulaban riqueza material ni poder, por lo que eso los debilitaba todavía más a la hora de defenderse contra posibles ataques. A diferencia de la iglesia de entonces, de imponentes catedrales e inmensa riqueza, los cátaros celebraban sus rituales en casas comunes, modestas mesas y sillas, y vestían simples trajes negros. Así iban predicando la austeridad material, la humildad y la bondad por los caminos del sur de Francia y Cataluña. El único sacramento que tenían los cátaros era el consolamentum, el cual era una especie de bautismo, comunión y extrema unción todas juntas, ya que les gustaba ahorrar tiempo. El consolamentum era una simple imposición de manos, con algunas palabras mágicas, y lo solían recibir los discípulos cuando eran ordenados monjes o perfectos. Y a tener en cuenta podían ser hombres o mujeres. Llamativamente, las mujeres eran consideradas iguales, pudiendo ser ordenadas perfectas sin ningún problema. Estos líderes eran hombres muy delgados, que ayunaban mucho, no tenían bienes y tenían una gran autoridad moral, siendo los jefes del movimiento. Aunque eran todos iguales y no existía un papa cátaro ni mucho menos. Estos perfectos son una minoría. La mayoría de los creyentes simplemente adhieren al culto e intentan imitar las enseñanzas de Jesús. Al común de la gente se le daba el consolamentum antes de morir, para que pudieran descansar tranquilos
y algunos lo complementaban con un ayuno antes de la muerte. En general, a la gente común se les conocía como los buenos hombres. Pero ¿de dónde venían los cátaros y dónde habían surgido? El origen más claro de los cátaros está en una comunidad llamada Bogomilos, que solía ser una comunidad cristiana gnóstica en la zona de Bulgaria y el norte de Grecia. Esta sería destruida también por los emperadores bizantinos, aunque se cree, sin embargo, que durante algún tiempito los cátaros y bogomilos llegaron a tener contacto por mar entre sí. Ambos, como se dijo, compartían varias creencias, entre las cuales estaba la idea de que procrear era una forma de traer almas al mundo material del dios maligno. De la mano de esto, para ambos tampoco existe el infierno, ya que serían más bien este mundo físico y siendo el mundo espiritual el cielo. Pero volviendo al enfrentamiento con la Iglesia Católica, la herejía cátara representaba una amenaza grande para Roma en el año 1200. Y es que si el Papa dejaba rodar la pelota demasiado tiempo, bien sabía que su monopolio de la fe corría peligro. El monopolio del cristianismo, recordemos, había nacido en el año 325 en el Consejo de Nicea, organizado por Constantino, y desde entonces se habían declarado al resto de corrientes cristianas como herejías, aunque muchas sigan existiendo en las sombras. Ya para el 1200, la Iglesia no está en su esplendor espiritual, llamémosle. Está sumida en la corrupción y la lucha por el poder material. Sus altos dignatarios viven como príncipes y los altos cargos se compran y venden como una mercancía más, o se transmiten entre las familias dominantes. Incluso los obispos, cardenales y papas empiezan a tener mujeres e hijos como civiles normales. Mientras el pueblo muere de hambre, frío, epidemias o violencia, la riqueza de la Iglesia y su inmenso poder no deja de acumularse y acumularse. En medio de ciudades miserables y sucias se erigen catedrales monumentales llenas de obras de arte y tesoros valiosos. Los cátaros, al contrario, predican con el ejemplo. Como si esto fuera poco, los papas arbitran entre los reyes y aumentan su poder mediante la amenaza de la excomunión, esto es expulsar a los reyes de la Iglesia y dejarlos como parias frente a su propia gente. También usan los permisos matrimoniales para imponer su poder a los reyes y condes de Europa. Los reyes europeos no tenían más opción que subyugarse y sumarse a la dinámica del papado, intentando sacar rédito de una buena relación con Roma. Sin embargo, todo esto lleva a que los cátaros, mucho más humildes y austeros, comiencen a ganar lugar, sobre todo porque no se entrometían en los negocios privados y no pretendían manejar la vida de los comerciantes y los nobles de toda Europa. Pero para mantener a los cátaros y herejes a raya, la Iglesia termina creando una herramienta de terror que se llama Santa Inquisición, lo que sería para la época del pintor austríaco la CSS o la Gestapo. La palabra Inquisición viene del latín inquisitio, que significa averiguación. Este ente era un tribunal religioso creado para investigar, juzgar y castigar los delitos contra la fe católica. Esta herramienta es fundada en 1184 por el Papa Lucio III para erradicar la herejía cátara específicamente. Y es una gigantesca y aterradora maquinaria de represión, a la cabeza de esta estaba la Orden de los Dominicos, la cual se encargó de descubrir y reprimir a los cátaros. En la práctica, la súbita aparición de un monje dominico en una calle de Toulouse generaba el mismo terror que en la Alemania nazi cuando aparecía un oficial de la CSS tocándote la puerta. Más te valía que si fueras cátaro te escondas o estés dispuestos a retractarte, porque si no te torturaban y ejecutaban sin demasiado problema. Los inquisidores eran jueces y fiscales, teniendo permiso para averiguar y meterse donde les hubieran mandado. En este contexto difícil y para detonar la situación, en 1208 un funcionario papal es asesinado en la zona cátara por un oficial del conde de Tolosa. Este funcionario papal acaba de excomulgar al conde de Tolosa de forma pública, por lo que la Iglesia tuvo la excusa perfecta para empezar a intervenir en la región. Todos los ojos de Europa miran al conde Raimundo VI de Tolosa, quien niega haber asesinado al funcionario. El conde no tiene más remedio que humillarse en público, semidesnudo, ante el Papa, siendo flagelado y debiendo obedecer lo que le dijeran.
entre ellos eliminar a los judíos de los cargos públicos y entregar a los cátaros ante cualquier denuncia que se hubiera realizado. Pero esto no alcanzaría, y en 1209 el Papa Inocencio III, ya cansado de los cátaros y los condes independientes, decide lanzar una auténtica cruzada en la propia Europa para enseñarles quién manda. Así, nace la cruzada contra los cátaros y los condes independientes del sur de Francia, también conocida como Cruzada Albigense, por la ciudad de Albi que estaba por ahí. La cruzada cuenta con el apoyo de los reyes de Francia, la dinastía de los Capetos, entonces encabezados por el rey Felipe Augusto. Los reyes de Francia ven en la cruzada la oportunidad de apoderarse de la zona más rica del reino. Los condados de Tolosa y Foix eran independientes e incluso hablaban su propio idioma, el oc. Esta anexión los sometería y le abriría al Estado francés el acceso al Mediterráneo y sus mercados. Sería así el rey de Francia, el primer interesado en apoyar la cruzada, para aplastar a los cátaros y sus condes y para conquistarlo. Así se configura la cruzada en Europa, una verdadera guerra que enfrenta al Vaticano, los reyes de Francia y la Santa Inquisición contra los distintos condes del Languedoc, la corona de Aragón que los apoyaría y los fieles cátaros. De la misma forma que en las cruzadas a Jerusalén, el Papa otorga a quienes se unan a sus filas el perdón de cualquier pecado y la suspensión de cualquier deuda, prometiéndoles además que se ganarían el cielo los que mueran en combate. Para convocar más gente, el Papa Inocencio incluye un detalle más. Las tierras de los herejes pasarían a ser posesión de pleno derecho del cruzado que las hubiera conquistado. Así, al igual que en las cruzadas, se unen toda clase de bandidos para limpiar sus pecados y también su imagen, desde asesinos hasta ladrones y corruptos. También se unen muchos nobles, que buscaban sacar rédito económico y quedarse con las tierras que lograsen ocupar. El viaje, a diferencia del viaje a Jerusalén, es corto y con muchos menos riesgos. La primera concentración de tropas tiene lugar en Lyon, más de 20.000 caballeros y más de 200.000 campesinos, listos para barrer con la herejía cátara. Muy pronto comenzaría la sangrienta campaña. Mientras tanto, los nobles católicos del sur de Francia se encuentran en una gran encrucijada. Como católicos deben seguir al Papa, pero en la práctica deciden proteger a los fieles cátaros, que no eran pocos. En el condado de Foix incluso eran mayoría. En este contexto, el Papa decide pisar el acelerador y poner la presión al máximo en una carta que dirige a los obispos y nobles del Languedoc con la siguiente prosa: despojen a los herejes de sus tierras, la fe ha desaparecido, la paz ha muerto. Les prometo la remisión de sus pecados a fin de que pongan límite a tan grandes peligros. Pongan todo su empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios les inspire. Con más firmeza todavía que a los sarracenos, puesto que son más peligrosos, combatan a los herejes con mano dura. De esta forma, el Papa lanza su cruzada de forma oficial, desatando un huracán de fuego y sangre sobre todo el sur de Francia. El primer hecho de enorme violencia en la cruzada es la matanza de Bessières, en 1209. En esta se estima que alrededor de 10.000 personas fueron asesinadas por la Inquisición, generando conmoción en toda la región. Al mando de las tropas papales iba Simón de Montfort, una figura de lo más interesante por donde se lo vea. No era un noble muy rico ni poderoso, sino que más bien venía remando desde abajo, intentando hacerse un nombre. Montfort era un creyente católico fuerte, muy bueno para la estrategia militar y a su vez sumamente sanguinario y cruel con sus enemigos. Hombre de dos caras, solía celebrar misa de campaña antes de entrar en combate, por un lado, y por el otro, luego del combate, solía mutilar a los vencidos de formas terribles, como cortarles las orejas y demás atrocidades. La leyenda cuenta que cuando se ordena la muerte de todos los cátaros, le preguntan: «Señor, ¿pero cómo sabemos cuáles son?». La respuesta de Montfort habría sido: «Mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos». La noticia se esparce y genera que varios castillos y pueblos caigan sin ofrecer resistencia. En el pueblo de Minerve, sin embargo, se queman vivos a 150 cátaros que se negaban a arrepentirse de su fe.
Esta es la primera hoguera de la cruzada, aunque no sería la última. En 1211, la ciudad de Labor es tomada tras un asedio de un mes, y se desata una orgía de sangre y fuego. Unos 400 cátaros son quemados vivos en la mayor hoguera de la cruzada, y otros 80 caballeros son ahorcados en público. Para rematar la faena, la dirigente del pueblo, la señora de Laboa, es arrojada en un pozo y lapidada con piedras de forma brutal. Ante estos hechos salvajes, el Papa en 1213 decide cancelar por un momento el estatus de la cruzada, luego de recibir noticias de mutilaciones y hogueras masivas. Además, le escribió a Montfort por varias cartas que se estaba pasando de la raya, y le ordenó devolver algunas tierras también. Pero más allá de esto, la barbarie ya estaba desatada y la cruzada poco a poco se iría convirtiendo no solo en una guerra contra los cátaros, sino en una guerra del Reino de Francia para hacerse con los condados del Languedoc y lograr tener una salida al mar Mediterráneo directa. En este juego geopolítico, el rey Pedro II de Aragón decidió apoyar a los condes del Languedoc para intentar mantener su influencia en dicha zona, que no era poca. De forma sorpresiva, en la batalla de Muret en 1213, el rey de Aragón termina muriendo, y sus tropas son aplastadas por Simón de Montfort. A pesar de contar con el apoyo de Aragón, los nobles rebeldes sufren su peor derrota, cayendo 15.000 hombres en este combate. Del otro lado, los cruzados sufren pocas bajas y se hacen con el control de la ciudad de Toulouse. El Papa Inocencio III, de forma socarrona, excomulga el cadáver del rey de Aragón y por medio del concilio de Letrán reconoce a Simón de Montfort como conde de Tolosa y vizconde de Carcasona. Hasta aquí, la guerra por el sur de Francia parece estar acabada, pero muy pronto esto cambiaría. Tras la caída de Tolosa, muere el Papa Inocencio III y lo sucede Honorio III, quien continúa con la cruzada. Pero tras esto, el ex conde de Tolosa, Raimundo VI, que acababa de ser echado de Tolosa, se había exiliado en Barcelona y decide lanzar su contraataque junto a su hijo. Así desembarcan en Marsella y avanzan para recuperar Tolosa. Tras derrotar a Montfort en un pueblo, Raimundo pone sitio a Tolosa y logra retomar la ciudad. En esta acción, y según cuenta la leyenda, una catapulta manejada por mujeres cátaras logra impactar y aplastar la cabeza de Simón de Montfort, matándolo en el acto. Según cuenta la leyenda, una de las piedras cayó exactamente sobre el yelmo de acero de Simón de Montfort, de suerte que los ojos, los sesos, los dientes superiores, la frente y la mandíbula le volaron en pedazos. Montfort cayó al suelo, muerto, ensangrentado y negro. Así dice el texto medieval. Su hijo, Amaury VI de Montfort, toma su lugar, pero no tiene el genio militar de su padre. Es medio lerdo, y por eso es derrotado sucesivamente por Raimundo y su hijo. Así los rebeldes y cátaros logran retomar todo el territorio perdido y ponen a tambalear a la cruzada papal y al rey de Francia. Pero, justo en su mejor momento, el conde de Tolosa, Raimundo VI, muere y su hijo ocupa su lugar. Aunque este, al contrario del de Montfort, es competitivo, venciendo y retomando varias ciudades más. Ante esto, y echando humo, el nuevo papa, Honorio III, reacciona excomulgando al hijo de Raimundo por las victorias que estaba teniendo, por rebelde, vamos. Ante las derrotas y buscando terminar el asunto, el propio rey de Francia, Luis VIII, toma las riendas de la cruzada y en 1226 desciende con sus propias tropas al valle del Ródano. Logra así tomar la ciudad de Aviñón y ante esto los habitantes de Carcasona se rebelan contra la familia Trencavel que se había vuelto a establecer en la ciudad. Los Trencavel deben marcharse de Carcasona y los franceses toman la ciudad sin ninguna oposición. Esta pérdida lo fuerza Raimundo VII, quien había sido excomulgado, a firmar el Tratado de París de 1229, donde reconoce la autoridad de la Iglesia y entrega la mitad de sus territorios al Reino de Francia. Raimundo, a quien el Papa no le tenía ningún cariño, antes de firmar fue obligado a peregrinar hasta París, donde fue flagelado sobre los escalones de Notre Dame como acto de humillación. En este punto, la guerra como tal se da por terminada, habiendo ganado el Reino de Francia de manera clara. Pero todavía quedan miles de cátaros en la región,
que se esconden en castillos y pueblos remotos. Es en este período, a partir de 1229, que la Inquisición brilla con todo su oscuro resplandor, persiguiendo a los cátaros en los rincones del Languedoc francés. Es el Papa Gregorio IX quien otorga plenos poderes a los monjes dominicos y a los obispados de Toulouse y Albi para identificar y eliminar a los cátaros que quedaban. Con los dominicos a la cabeza, la única forma de que un cátaro se salve de la hoguera es retractándose y llevando un par de cruces encima. Si se niegan, los aflojan con un poco de tortura y dejándolos en un calabozo. El uso de abogados o defensores está terminantemente prohibido, estando los acusados a la buena de Dios, o mejor dicho, a la mala. La Inquisición como tal, tras eliminar a los cátaros, seguiría en España contra los judíos y los musulmanes hasta ser abolida en el 1800. Volviendo a los eventos, a pesar de que la guerra había terminado formalmente, para el año 1242 Raimundo VII de Tolosa, que se había quedado con la sangre en el ojo, intenta recuperar sus terrenos de nuevo, con el apoyo de otros nobles, se apropia de los pueblos de Racé y de Minervois y de las ciudades de Albi y Narbona. Y atención porque Raimundo estaba retomando bastante territorio. Pero la esperanza no dura mucho y los franceses logran frenarlo finalmente en Carcassona de forma contundente. Raimundo, estando desesperado, hace un llamado a la rebelión civil y pide ayuda a los duques de Bretaña y al rey de Aragón, pero estos obviamente lo dejan más plantado que un cactus en el desierto. Para terminar con la rebelde posición de Raimundo, el rey de Francia, Luis IX, se pone en marcha hacia el Languedoc a la cabeza de sus ejércitos. Al llegar, obliga una vez más al noble rebelde a capitular y finalmente en 1243 Raimundo hace acto de sumisión al rey de Francia y es seguido por sus amigos rebeldes, el conde de Foix y el vizconde de Narbona. Tras esto, los monjes cátaros y sus fieles se refugian en varios castillos y pequeños pueblos en zonas montañosas, en donde serían exterminados uno por uno, siendo el ejemplo más claro el del castillo de Montsegur. A finales de mayo de 1243 comienza el asedio de Montsegur, que duraría 10 meses. Para 1244 el castillo se rinde y 210 personas y niños son echados al fuego como troncos de madera, ya que no están dispuestos a renunciar a su fe. El último gran reducto es el imponente castillo de Queribus y el de Pilarén, que se rinden en 1255 tras ser sitiados. En varios de estos castillos, a día de hoy, hay placas y cruces recordando a las últimas víctimas del desastre. No existen cifras exactas de cuántos cátaros y rebeldes fueron asesinados por la corona francesa y la iglesia en la cruzada, pero se los estima en cientos de miles entre los muertos en batalla, los quemados en las hogueras y los ahorcados o torturados hasta morir. La herejía perfecta de los cátaros había llegado a su fin, como tendrían su fin también los caballeros templarios pocos años después. Pero eso es historia para otro día. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren ayudar al canal también, están los links en la descripción, realmente se los agradezco. Les envío un gran saludo y nos vemos en el próximo video.